Buenas tardes. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la anatomía del brazo y del codo. Como en el brazo tenemos 4 músculos, de los cuales 2 ya hablamos, entonces va a ser más corto, un poquito más, y va a tener como tal el codo que lo vamos a conocer el día de hoy. Entonces bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la anatomía como tal y al final hablaremos un poco de semiología, de cómo examinar estas dos regiones. Como esto lo hablo un poco también para residentes de traumatología. Entonces bueno, la semana pasada habíamos hablado de lo que era el húmero proximal. Les decía que yo no hablaba de los huesos completos, sino que los dividía por segmento de acuerdo al segmento que íbamos a ver en el día, ¿no? En este caso, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que es la parte distal del húmero y lo que es la parte proximal del cúbito y radio, que se articulan aquí distalmente con el húmero para formar lo que es el codo. Entonces, el segmento distal del húmero tiene varias características que vamos a ver a continuación. Primero, ¿verdad? Él viene de ser un hueso triangular y cuando va llegando abajo, él se aplasta. Vamos a decir, se aplasta en un sentido anteroposterior, formando lo que a esto se le llama comúnmente, sobre todo en traumatología, la paleta humeral. De hecho, bueno, aquí vemos en una de lado, ¿verdad? Se forma la paleta humeral y entonces nos queda una cara anterior y una cara posterior. Hacia los lados, ¿verdad? Este borde, que era el borde medial, y el borde lateral, ellos al llegar al segmento distal se van a convertir en unas crestas que se llaman crestas supracondilias. Supracondilias porque están encima de estos dos tuyullos que están aquí, que se llaman los cóndilos del húmero. Esos cóndilos, como saben, son completamente palpables en la persona. Entonces nos palpamos un cóndilo medial y un cóndilo lateral. Normalmente el cóndilo medial es más prominente y por lo tanto se palpa un poco más fácilmente. Estos cóndilos tienen unos nombres también que por lo menos hasta ahorita yo sé que la universidad continúa con el término de epitróclea al cóndilo medial y epicóndilo al cóndilo lateral. Entonces a lo mejor me van a escuchar epitróclea epicóndilo o epicóndilo medial, epicóndilo lateral. De hecho, sin embargo, ya me estoy acostumbrando más a epicóndilo medial y lateral, que son los términos nuevos. Y además así no confundimos, porque si a este lo llamamos epitróclea, a este lo llamamos epicóndilo solo. Entonces a veces confundimos cuál epicóndilo es. Lo otro que llama la atención, bueno, entonces obviamente a partir de estos dos, de los dos epicóndilos, entonces hacia arriba se llaman crestas supracondilias. De hecho, a este nivel es donde mayormente ocurren las fracturas distales de húmero y por eso se llama fracturas supracondilias. Ahora, para acordarnos, en el caso de los términos son epicóndilo medial y epicóndilo lateral, o epitróclea al epicóndilo medial o epicóndilo simplemente al epicóndilo lateral. ¿Cómo hago yo? Bueno, ¿cómo hice yo mi mnemotecnia para diferenciarlos? Por si van a tener que llamarles epitróclea. Entonces, esta es la parte medial, ¿verdad? Entonces recordemos que la parte medial tiene aquí el hombro, ¿verdad? Vamos a decir que aquí está el hombro. Continúa aquí el hombro. Y entonces aquí es el tórax, ¿verdad? Esto es el tórax. Y esto es el otro miembro superior. Entonces cabeza, cuello, o sea, el cuello hacia arriba y la cabeza que no la puedo dibujar aquí. Entonces yo me grababa y yo me decía, bueno, tróclea
Entonces me recuerdo que es el medial porque me ayuda a formar como una T. Entre el tórax y el hombro se forma una T de tróclea. Y epicóndilo, bueno, el del otro lado. Entonces así, o sea, me recordaba del ángulo este que tiene la T con el ángulo del hombro y el tórax. Y entonces sí, me acordaba que este es T, epitróclea y epicóndilo. También te puede ayudar en que la tróclea, que es lo que vamos a ver más distalmente y lo que está cubierto de cartílago, obviamente la tróclea está más medial que esto que se llama capitellum. Normalmente en los libros no lo van a ver así como está descrito aquí como cabeza, sino capitellum en latín con doble L, capitellum, o capítulo, así en español sería capitellum, es capítulo. Pero normalmente la mayoría de los libros pues de anatomía lo llaman el capitellum. Y entonces también tiene que hay una diferencia entre el medial y lateral entonces en los dos huesos que se van a articular aquí, que son el cúbito y el radio. Entonces el radio es más lateral, que se va a articular con el capitellum. En cambio, la tróclea es más cubital, es más medial, que se va a articular con el cúbito. O bueno, al revés, el cúbito es más medial que se va a articular con la tróclea. Entonces, todas esas cosas tienen que tener en mente. Medial es epitróclea, tróclea y cúbito. Lateral es radio, capitellum y el cóndilo, pues, o epicóndilo lateral. Más abajo todavía, hay una mnemotecnia que es para saber cuál es medial y cuál es lateral entre el cúbito y radio, es de que de este lado está el pulgar, que es del lado más lateral. Entonces, tú te acuerdas de que el pulgar es la antenita del radio, que es el hueso. El pulgar es la antenita del radio. Entonces, ahí te acuerdas que el radio es lateral. Bueno, ya después de super practicarlo, ya en tu lenguaje normal, como en mi caso que soy traumatólogo, obviamente ya no necesito eso, sino ya sé que automáticamente que el radio es lateral y el cúbito es medial. Eso es en la parte anterior, vimos estas cuatro estructuras, ¿verdad? Y hay unas fositas que están aquí arriba. Estas fositas, ¿verdad? Se llaman fosa coronoidea y fosa radial. Estas fositas, las vamos a ver en el video, tienen la función de recibir de cada uno de estos dos huesos que están en el antebrazo, recibir una estructura que va a posarse aquí en la fosita cuando el codo está en completa flexión. Si esa fosita no existiera, nosotros no pudiéramos flexionar el cúbito completamente ni el radio. Entonces, aquí se va a alojar la apófisis coronoides del cúbito y por eso se llama fosa coronoidea, no hay pele. Igual la fosa radial se llama así porque se aloja la cabeza del radio cuando hacemos la flexión completa. Igualmente a nivel posterior, en la cara posterior de la paleta humeral, igualmente vemos el epicóndilo medial, el epicóndilo lateral y fíjense que solamente voy a ver la tróclea. No voy a ver el capitellum porque el capitellum solo se ve adelante. Es decir, el cartílago articular llega hasta abajo, pero no llega hasta atrás, hasta aquí, hasta atrás. Es por ello que la tróclea sí llega el cartílago articular llega hasta atrás porque el cúbito que se articula con ella, al extender el codo, llega hasta atrás, se desliza hasta atrás. Y entonces el cúbito también tiene una prominencia que se va a alojar en esta fosita en el momento de la extensión completa. Esa prominencia se llama
apófisis, olecranon. Apófisis olecraniana le dice a algunos, pero normalmente lo llamamos olecranon. Otra estructura importante, ¿verdad? Es un canal que se forma aquí entre el cóndilo medial y la tróclea, que es el canal cubital. El canal cubital, ¿verdad? Por donde va a pasar el nervio cubital. Este es el sitio donde ustedes se golpean cuando se golpean el codo y ven estrellas por toda la mano. Es porque se golpea el codo a este nivel. De hecho, a este nivel también existe un sitio de compresión del nervio. Sencillamente el diagnóstico se llama atrapamiento cubital en el codo. Entonces, en este canal, epitrócleo olecraniano se llama el canal, epitrócleo olecraniano, porque está entre la epitróclea y el olecranon, que en este caso no se ve aquí, pero está el cúbito, va a estar en el cúbito. Pues entonces, a pesar de que tú dirás, pero yo veo aquí es la tróclea en vez del olecranon. Sí, pero como cuando tú lo estás palpando y examinando, tu ubicación es entre el olecranon, que está encima de la tróclea, y la epitróclea. Aquí vemos, entonces, bueno, le estaba mostrando, mostré la semana pasada, ¿verdad? Unas fracturas de húmero, ¿verdad? Que veíamos, y que en este caso están fijadas por placas, por tutor externo, por un clavo también. Igualmente, ¿verdad? Tenemos las fracturas supracondilias que pueden desplazarse hacia posterior, que en este caso, o hacia anterior, como está en este caso que les decía, la fractura supracondilia, que es lo más frecuente a nivel distal del húmero. Lo otro, de una vez, por si en algún momento se me pasa, para los residentes de traumatología, hola Yorgeli, ¿qué tal? Estamos comenzando aquí en el segmento distal del húmero. Lo otro, antes que se me olvide, para los residentes de traumatología, ¿verdad? A lo mejor han visto que las fracturas supracondilias, algunas son tratadas con placas que se pueden colocar a nivel distal del húmero, placas que se pueden colocar a nivel de las crestas supracondilias. Normalmente al principio esas placas se colocaban de manera paralela, pues, o sea, de frente una a la otra, una en la cresta medial y otra en la cresta lateral. Luego se empezó a colocar una placa se dejaba en la cresta y la otra se colocaba a nivel posterior. Y uno siempre se entendía a olvidar cuál era la que hay que colocar a nivel posterior. Bueno, no se le va a olvidar porque fíjense que si yo coloco la placa medial a nivel posterior, me tapa la tróclea. Y al colocarla aquí, cae encima de la tróclea y la persona no va a poder extender bien. Entonces, la placa radial la puedo colocar aquí tranquilamente a nivel radial, a nivel lateral, pues, porque aquí no hay cartílago articular, no hay cartílago que tape. ¿Ves? Entonces, eso me hace relacionar las dos cosas. ¿Ves? La placa que se coloca posterior es la radial. Entonces, vamos a ver un dibujito aquí, unos videitos sobre la parte distal del húmero. Aquí está. Entonces, como les decía, se ensancha a nivel distal y a la vez en el sentido anteroposterior se aplasta. Forma lo que es la paleta humeral. Tenemos la tróclea, ¿verdad? Que es como una polea a nivel medial, y a nivel lateral el capitellum o cóndilo del radio, para que se articule el radio. La fosita olecraniana a nivel posterior. Entonces ya aquí entonces nos señala la tróclea y el cóndilo. Epicóndilo medial, cresta supracondilia medial, epicóndilo lateral, cresta supracondilia lateral. Las fosas, fosa radial, fosa coronoidea. A veces se forma ese agujerito entre los dos.
y atrás la fosa olecraneana, el canal epitrócleo olecraneano y el epicóndilo lateral. Ya van a ver también cuando describamos cúbito y radio proximal, se van a dar cuenta de esas estructuras que se alojan en esas fositas para que no se olviden. Entonces vamos a ver cúbito y radio, como les dije, sobre todo cuando están empezando a estudiar medicina, para recordar cuál es el cúbito y cuál es el radio, ¿no? Si el cúbito es lateral, cuál es medial. Entonces, bueno, recordar que aquí tenemos el pulgar, ¿verdad? Y aquí tenemos los otros dedos, vamos a ponerlos así. Y entonces, acordarse que la antenita del radio, que es la antenita del radio es el pulgar. Y así no se le olvida que este es lateral, radio, y este es medial. Igualmente, cuando vean rayos X, sobre todo los residentes de traumatología, cuando vean una rayos X de codo, el más pequeño es el radio y el más grande es el cúbito. Pero cuando ven una rayos X de muñeca, es al contrario. El más grande es el radio y el más pequeño es el cúbito. Entonces vamos a ver cada uno, ¿verdad? Por separado, las estructuras que lo componen. Se van a fijar, ¿verdad? Que si lo vemos de frente, ¿verdad? Tenemos la carilla articular que termina en este segmento que se llama el olecrano. Y hacia adelante es esta puya que tenemos aquí, que la vamos a ver ahorita de lado. Esta pullita que se llama apófisis coronoides. Apófisis coronoides. Igualmente, ellos están, cada uno de estos huesos tienen una forma prismática, es decir, tienen 3 caras y 3 bordes. En cuanto al radio, a nivel proximal, tenemos que esto es la cabeza del radio, ¿verdad? Que está cubierta completamente de cartílago, y debajo del radio tenemos al cuello. Más abajo tenemos una estructura que se llama tuberosidad bicipital del radio. Tuberosidad bicipital del radio porque es el sitio donde se inserta el bíceps. Entre ellos dos, fijémonos que hay esta membrana que se llama membrana interósea y los ayuda a los dos a mantenerse unidos. Entonces, cuando nosotros tenemos la mano en supinación, es decir, con la palma de la mano hacia adelante, los dos huesos están uno al lado del otro como están en esta foto. Pero si yo volteo la palma de la mano hacia atrás, coloco la palma de la mano hacia atrás, roto el antebrazo, entonces ellos quedan así. Queda el radio encima del cúbito, es decir, queda el radio por delante del cúbito. Entonces vamos a verlos aquí. Entonces vamos a ver el cúbito. Entonces fijémonos que se sitúa medial, aquí está su eje, ¿verdad? Su eje anatómico. Se articula tanto arriba como abajo con el radio. Él, como tal, no, como vimos aquí, no se articula, el cúbito se articula con el húmero arriba, pero aquí no se articula con el carpo, es decir, con la muñeca. El radio sí se articula con el carpo. La muñeca como tal la vamos a ver la semana que viene. Normalmente tiene esa forma de S itálica y esto es importantísimo. Esto es importantísimo, que tiene una convexidad anterior. Es decir, el cúbito, si tú lo ves de lado, tiene una convexidad anterior. Esta convexidad es importante aún cuando nosotros vamos a operar las fracturas de cúbito y radio. Tiene que siempre usarse principios para estabilidad absoluta. Para estabilidad absoluta, que no, primero, que me ayudan a no formar callo, y segundo, que debo dejarle esta curva.
porque esta curva es la que ayuda a que se encaje con el radio. Si no existe esta curva, si él queda completamente derecho, el radio no va a poder montarse encima. Al no montarse encima, entonces no va a tener el paciente la pronación completa, la pronación de 90 grados que debe tener. Entonces fijémonos en la parte proximal del cúbito, que es como un cubo, ¿verdad? Se le une a un triángulo. Y entonces esto es la tróclea del húmero que le da la forma, ¿verdad? Entonces esto que vemos aquí es el olecranon. Tenemos una estructura que es hacia arriba, ¿verdad? Que es el olecranon, y una estructura que es hacia adelante, que es esto, que es la apófisis coronoides. Al lado, ¿verdad? Al lado también se articula, obviamente hacia el lado lateral donde está el radio, se va a articular con el radio, y entonces se forma una incisura que es la incisura radial, donde va a deslizarse la cabeza del radio. Como les había dicho, él es prismático, ¿verdad? Tiene una cara anterior, posterior y lateral, y medial, perdón. Y ahorita vamos a ver cómo vamos a hacer para aprendernos las caras y los bordes. Entonces otra vez, la incisura troclear, donde se articula con la tróclea, el olecranon, ¿verdad? Con su cara superior, su cara posterior. Aquí es donde se va a insertar el tríceps. Y en la apófisis coronoides se va a insertar el braquial anterior. Igualmente, ¿verdad? Tenemos ahora el radio. Entonces, como les había dicho, el radio se monta encima del cúbito, valga la redundancia, cuando hacemos la pronación. Se articulan a nivel proximal y a nivel distal entre ellos dos. El radio sí se articula también distalmente con el carpo. Entonces fíjense que el radio es como un cilindro, la cabeza del radio está hundida por esta esfera que es como decir el capitellum, ¿verdad? Hace una incisura también para deslizarse con la tróclea, como un bisel. Toda la cabeza está recubierta por cartílago, entonces después viene el cuello del radio y el cuerpo. Aquí al principio está la tuberosidad bicipital del radio y después comienza el cuerpo como tal con su forma prismática, con sus bordes y sus caras. Está entonces la cabeza del radio, el cuello, ¿verdad? El cuerpo como tal, con la tuberosidad bicipital del radio.
Entonces, bueno, aquí están unas fotos de cuando estaba en coro estudiando el húmero, la tibia, la fíbula o peroné y el cúbito. Este es el cúbito. Entonces, cuando vemos una rayos X de codo, creo que ahora sí estamos en capacidad de fijarnos un poquito más, ¿verdad? De saber las estructuras que estamos viendo. Entonces, obviamente, el húmero, entonces tenemos hacia medial, porque esto es el cúbito. ¿Cómo sé que este es el cúbito? Porque es el hueso más grande en el codo. El hueso más grande entre los dos es el cúbito. Entonces, este es el cúbito. Entonces, este epicóndilo medial, epicóndilo lateral, tróclea, ¿verdad? Capitellum. Entonces, apófisis coronoides, aquí el olecranon, aquí está la fosita, que sí es la que se ve porque se ve más radiolúcida, la fosita olecraniana. La cabeza del radio, el cuello, la tuberosidad bicipital del radio. Igual cuando vemos de lado, vemos el húmero, ¿verdad? Vemos el húmero, el capitellum, sobre todo, que se está articulando aquí, fíjense, con el radio. Igual aquí vemos el cúbito con su apófisis coronoides y su olecrano. Hay una de las líneas que nos ayudan para traumatología, de las líneas que nos ayudan a ver si, sobre todo en el niño, si hay una fractura supracondilia. La voy a colocar aquí en este momento, me acordé que sería bueno dejárselas también. Ustedes prolongan mentalmente, bueno, si lo dibujan, si lo pueden dibujar mejor, pero prolongan mentalmente la cortical anterior del radio. Y eso debe pasar por el medio de el capitellum. ¿Ves? Esta línea, esta proyección de la cortical anterior del radio debe pasar por el medio del capitellum. Aquí, bueno, cuando estudiaba los abordajes artroscópicos del codo, estudiaba con mi hermano y bueno, ponía a dibujarlo. Es una manera para estudiar lo que es anatomía. Entonces, yo les había dicho, ¿verdad? Que les iba a decir cómo recordar los bordes y las caras del radio y del cúbito. Si se fijan, esto es un corte, ¿verdad? Un corte transversal de lo que es el antebrazo, el cúbito y el radio. Si se fijan, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el cúbito, aquí tenemos el radio, ¿verdad? Porque recuerden que los dibujos siempre son las estructuras derechas, ¿okay? Siempre a menos que el dibujo lo especifique, que es la izquierda. Y en el medio de ellos tenemos la membrana interósea. Fíjense, entonces yo esquemáticamente lo tengo así en mi mente, que ellos, los dos triángulos, se miran. Es como que si las dos puntas del triángulo se miraran entre ellos y en la punta está la membrana interósea. Entonces eso me hace, solamente ya con esto, yo me acuerdo del dibujito y digo, bueno, hay una cara anterior y una cara posterior, tanto del cúbito como del radio, cara anterior y cara posterior. Entonces el cúbito que está medial tiene solamente esta cara adicional que mira hacia medial y entonces por lo tanto el cúbito tiene una cara anterior, posterior y medial. Igualmente el radio tiene una cara anterior, una cara posterior y como mira solamente hacia afuera, entonces tiene una cara lateral. Por lo tanto, entonces los bordes, ¿verdad? Los bordes salen solo también con la cara. Es decir, tengo un borde, el radio, tengo un borde anterior, un borde posterior y como tengo una cara lateral, tengo un borde medial del radio que mira hacia la membrana interósea porque va a mirar hacia el cúbito que es medial. Igualmente el cúbito tiene una cara anterior, una cara posterior y como tiene una cara medial, tiene su contraparte que es este borde lateral porque mira hacia el radio a través de la membrana interósea. Espero que vayan bien con eso.
Entonces, bueno, este es un caso de un paciente, ¿verdad? Que tuve, paciente de edad 75 años, ¿verdad? Con una fractura supracondilia, pero bastante baja. Normalmente las fracturas supracondilias son un poco más altas. Esta fue bastante baja, ¿verdad? Fíjense cómo aquí está la fractura. Esto es el cóndilo y la tróclea están unidos y deberían estar aquí abajo, ¿eh? Deberían estar aquí abajo y se quedaron aquí con el cúbito, encajado en el cúbito, y esta parte se fue hacia atrás y hacia abajo, como lo ven aquí. Lo operamos, ¿verdad? Colocamos una placa cubital, esta placa radial que se coloca a nivel posterior, como les había dicho, ¿verdad? Aquí está. Pero el paciente volvió a caerse, él se había caído, volvió a caerse y se aflojó. Fíjense cómo están los tornillos volando y otra vez se hizo la fractura. Posteriormente también se llegó a infectar y bueno, se le retiró todo el material y se le colocó este tutor como un tutor delta fijado con alambres en la fractura. Recordar para la reciente traumatología que a nivel distal del húmero tenemos un gentío que pasa por allí, que lo vamos a ver ahorita en un rato. Todas las estructuras anatómicas que pasan por allí. Va a pasar atrás el cubital, por delante la arteria humeral y el mediano, y más hacia lateral la arteria braquial profunda con el nervio radial. Está más o menos también la estructura por la O, cómo se puede colocar. Siempre los pines distales se colocan en el cúbito, que es el que tiende a ser el eje del antebrazo y además es más posterior que el radio. Más posterior y más superficial. Y además el radio, recuerden también que por aquí pasa el nervio enteróseo posterior pegadito a él y se puede lesionar si fijamos los pines allí. Aquí tenemos otra estructura, otra fractura. Este es un niño. Fíjense que les había dicho lo de la línea. Si trazamos en este caso la línea, a prolongación de la cortical anterior, fíjense que no pasa por el capitelum. Fíjense dónde está el capitelum. Atrás. Entonces ya yo puedo concluir, a pesar de que no veo una línea como tal aquí, pero esto es una fractura. Entonces aquí la fractura más o menos a este nivel. Esta es otra fractura, pero esta sí fue una fractura solamente a nivel del epicóndilo medial. Le colocaron 2 tornillos. Otra fractura que se colocaron alambres, que es lo que normalmente se coloca. Fíjense entonces que cuando estén operando, ¿verdad? Deben fijarse a nivel lateral, igual cuando están viendo el intensificador de imagen, que la línea pase a través del cóndilo que se los estoy dibujando aquí, ¿eh? Que debe pasar por allí. Y eso es lo que les va a decir a ustedes, una de las cosas que les va a decir si está reducida la fractura o no. Aquí está también una fractura supracondilia con componente intraarticular que planificamos con su tornillo cuando se podía, cuando había rayos X en físico, ¿verdad? Que había que calquearlas, había que sacarle rayos X contralateral del lado sano al paciente y se planificaba, pues. Otras alteraciones aquí. Fíjense cómo una fractura, como se puede ver, una fractura de la cabeza del radio, ¿verdad? A mí me gusta a veces, a pesar de que hay estudiantes de medicina que están en los primeros semestres, pero me gusta colocar algunas cosas de las alteraciones anatómicas para que les quede en el cerebro, ¿verdad? A nivel cerebral puedan captar que es importante lo que les estoy mostrando. En este paciente hubo una fractura de la cabeza del radio, del cuello, y se tiende a necrosar la cabeza del radio. El paciente duró como 14 días sin poderse operar y bueno, ya la cabeza estaba prácticamente en fase necrótica y bueno, lo que se hizo fue la exéresis de la cabeza del radio, la sacamos.
En estos casos también esto se puede resolver con una prótesis de cabeza del radio, pero bueno, en ese momento en el hospital no había. Pero para que vean que existe una prótesis de la cabeza del radio. O en el caso que las fracturas son más simples, se puede ayudar con tornillos. Aquí está, cuando hay fracturas de olecrano, se puede hacer un sistema de obenque, ¿verdad? Colocar unos alambres, unos alambres que se fijan a la cortical anterior del cúbito y se hace un sistema de cerclaje. Esta es la fractura del olecrano, se hace un sistema de cerclaje y se fija, ¿no? O se puede usar placas, placas que pueden ser de reconstrucción, ¿verdad? Que son un poco más gruesas, o las más finas que son anatómicas para el olecrano. Se necesita que sean finas porque el olecrano es muy superficial en la piel. Otra, esta sí, operada por mi persona, una fractura de olecrano. También cuando hay fracturas de la apófisis coronoides, también se pueden colocar unas plaquitas, pero sí deben ser un poquito más pequeñas. Como les mostré la semana pasada, pueden existir luxación. La semana pasada, no, hace 2 semanas, vimos luxaciones de codo, una luxación de codo que cuando en este caso, como vemos en este caso, una luxación posterior. Profesor, pero esto yo el húmero lo veo hacia anterior, sí, pero siempre se toma en cuenta el segmento distal de la luxación. El segmento hacia dónde está el segmento distal de la luxación es lo que me va a dar el nombre, el apellido de la luxación. A veces cuando se luxa hacia adelante puede llevarse la apófisis coronoide y se fractura. Y entonces es cuando se le puede reducir con tornillos. Y bueno, en estas cosas llegamos a lo que es la luxación compleja de codo, o lo que es la triada terrible del codo. En la triada terrible del codo, para traumatología también, no se les olvide que es combinar estas 3 cosas: fractura de la cúpula radial, fractura de la apófisis coronoide del cúbito y luxación del codo. Muchas veces respondemos es lesión del ligamento colateral medial. No, luxación del codo más fractura de cúpula y fractura de la coronoides es triada terrible. Que bueno, la luxación puede traer la lesión del ligamento colateral medial, sí, pero lo que está descrito de que la triada terrible son estas 3 cosas. Normalmente hay una caída con torsión a nivel del codo, con rotación a nivel del codo, y es lo que produce estas 3 lesiones. Aquí tenemos varios casos también para que los vean. Este es el primer caso que llegué a operar como residente de traumatología solo, sin que el adjunto se vistiera. Una fractura de cúbito y radio, y bueno, se le colocó sus plaquitas a nivel del cúbito y del radio. Este es igual a otras, cúbito y radio, ¿verdad? Aquí esta es del radio solo, pero a nivel proximal, un poquito más complicada porque fue un abordaje anterior, y por aquí ya van a ver que pasa el nervio interóseo posterior, hacia posterior sobre todo. Otras, cúbito y radio. Otra de cúbito y radio, pero esta sí, el cúbito era multifragmentaria y por eso la placa era mucho más larga. Entonces ahora vamos a ver cómo funciona la articulación del codo. Entonces el codo, ¿verdad? Es el segmento entre el hombro, la articulación entre el hombro y la mano. Un segmento muy importante. Hay algunos que se especializan en el hombro, algunos se especializan en la muñeca, y a veces nos olvidamos que el codo es también sumamente importante. Fíjense que si yo tengo bloqueado el codo, no puedo comer.
me cuesta llegar a que flexionar de tal manera que pueda alimentarme. Yo puedo tener el codo bloqueado en 90 grados, pero con eso no puedo comer. Necesito flexionar mucho más para que la mano llegue a mi boca. Igualmente, a nivel de aseo, también necesito extender el codo y poder asearme. Una de las cosas principales es del codo, las características del codo, es el valgo fisiológico que él tiene. Recordemos que valgo, hablábamos en la primera semana, que valgo es una angulación que mira hacia medial. En este caso, fíjense que si yo paso esta línea a través del húmero y ¿verdad? Luego paso esta línea a través del cúbito, fíjense cómo se me forma un ángulo cuyo vértice está mirando hacia adentro, porque esto es el derecho, esto es el codo derecho, porque esto es medial. Este valgo, ¿verdad? Que podríamos pensar que es una alteración, no. Este valgo me sirve porque fíjense que, si lo vemos aquí, fíjense aquí, o sea, ¿de dónde viene el valgo? Fíjense porque el eje a través de la tróclea y del cóndilo es de 6 grados. El eje entre ellos es con una inclinación con la horizontal de 6 grados. Esto hace que entonces, como está inclinado, entonces el cúbito queda hacia allá, porque queda perpendicular a esta línea, no a esta línea. Al quedar perpendicular el cúbito a esta línea, entonces queda un poquito hacia afuera. Al quedar un poquito hacia afuera, cuando flexiono, mi mano se viene hacia adentro. Es decir, está hacia afuera en extensión, pero cuando flexiono, la mano va a tender a ir hacia adentro. Eso lo vamos a ver en el dibujito. Lo otro importante de este valgo es que, fíjense, imaginemos que, ¿verdad? Esto es un papel que yo puedo doblar en este punto. Imagínense este rectángulo, yo puedo doblar en este punto, así como lo estoy doblando. Imaginémonos que esto es el cúbito y el radio. Y entonces, esto aquí es el carpo. Ya el carpo. Entonces, cuando yo doblo, es decir, el radio se monta encima del cúbito, la mano tiende a mirar hacia adentro. ¿Ves? Pero en cambio, si yo esta hoja, es decir, el cúbito y el radio, lo coloco en valgo, cuando monto el radio queda mirando completamente hacia abajo y es un poco más fisiológico. Lo otro, recordar que la cápsula articular del cúbito, que la vamos a ver en el video también, del codo en su totalidad, está abarcando todo lo que es solamente un poquito afuera de lo que es cada carilla articular, tanto del cúbito, del radio y del húmero. En el húmero sí no pasa por aquí encima, cerca del cartílago articular, sino que pasa por encima de las dos fosas, de tal manera que cuando la cabeza del radio se coloca en la fosa radial y la apófisis coronoide se colocan en la fosa coronoidea, quedan dentro de la articulación. Entonces fíjense aquí el codo con su movimiento de flexo-extensión. La flexo-extensión se encarga el cúbito. ¿Ves? Otra cosa que sí no les dije cuando definí el codo, ¿se acuerdan que cuando hablamos del hombro, el hombro está formado por 7 articulaciones? El codo está formado por 3. Una húmero cubital, que es la que se encarga de la flexo-extensión. Una húmero radial, que se encarga de pronosupinación. Y una cúbito radial proximal o superior, que también se ayudan para la pronosupinación. Pero en la flexo-extensión se encarga en la húmero cubital.
Fíjense el valgo, otra vez, el valgo de 6 grados que decíamos, entre el eje del capitelum y de la tróclea. Que eso permite que la mano vaya hacia afuera y cuando se flexiona, vaya un poquito hacia adentro. Vimos ya comentamos, ¿verdad? Las articulaciones, húmero cubital, húmero radial y radiocubital proximal. Fíjense también el segmento, creo que les dije, que el segmento distal del húmero, cuando lo vemos de lado, que él se aplasta, no es completamente derecho, eso no lo dije, no es completamente derecho hacia abajo. Si así fuera, el codo solamente llegara hasta 130 grados. Pero, como es 30 grados un poquito hacia adelante, fíjense, esa desviación, esa angulación que tiene hacia adelante de 30 grados, gano 30 grados más en la flexión. Entonces aquí tenemos la polea, el capitelum, ¿verdad? El olecrano con su incisura y que se articula con el cúbito. Ahí está. Apófisis coronoide del cúbito dentro de la fosita coronoidea. Y el olecrano en la extensión se mete dentro de la fosita olecraniana. Entonces, bueno, aquí vemos también, es llamado lo que también el ángulo de carga, el valgo, y entonces nos ayuda a que si nosotros cargamos algo, también esté la mano un poquito hacia afuera y no la tropecemos con nuestro miembro inferior. Cuando vamos a palpar el codo, lo podemos palpar desde el nivel posterior y se pueden palpar las estructuras, lo que es el olecrano, el epicóndilo medial, el epicóndilo lateral. Esta es una deformidad en que si hay, por ejemplo, hay una fractura supracondilia que consolida mal, entonces el paciente puede quedar más bien en varo y es lo que se llama un codo en escopeta. Fíjense que en varo porque el ángulo va hacia afuera. Entonces, otra pregunta que muchas veces se hace, ¿verdad? Es los estabilizadores estáticos y dinámicos del codo. Siempre hablamos que los dinámicos son los músculos y los estáticos son la congruencia articular con los ligamentos que están alrededor de él. Entonces, ¿qué ligamentos están alrededor del codo? Vamos a verlos. Aquí está. Los estabilizadores pasivos, ¿verdad? Vamos a ir viendo a cada uno de ellos. Primero lo que es la cápsula articular, que como les decía, está alrededor, ¿verdad? Por fuera de cada una de las carillas articulares y de las fositas, es decir, de la fosita olecraniana y de la fosita coronoidea y la fosita radial. Ligamento cuadrado. Ligamento cuadrado es un ligamento que está entre el cúbito y el radio y les ayuda, es un reforzamiento más que todo de la cápsula articular y les ayuda a mantenerse estables, estables entre ellos, más que todo ayudando aquí la articulación cúbito radial proximal. El ligamento anular, un ligamento súper importante que fíjense que va desde la apófisis coronoides, ¿verdad? Hacia la cara, hacia el borde
medial de lo que es el cúbito y va a rodear a la cabeza radial. Lo que hace es mantener estable, ¿verdad?, la cabeza radial. Y primero, eso nos ayuda a recordar a la primera clase que hablábamos de lo que es una articulación trocoide. La articulación trocoide es un cilindro que gira alrededor de un ligamento, como lo estamos viendo en este momento, en este caso. Lo otro, si han escuchado lo que es el codo de niñera, ¿verdad? En el caso del codo de niñera, normalmente sucede cuando, por ejemplo, un niño va con sus padres y de repente el niño tropieza. Y entonces el padre, para que el niño no se caiga, lo jala de la mano. Y entonces al jalarlo de la mano, entonces la cabeza del radio se sale de el ligamento anular. En ese momento el niño pega el grito y tal, y bueno, es llevado a la emergencia y sencillamente se reduce haciendo maniobra de supinación. Cae en el sitio otra vez. ¿Por qué sucede frecuentemente en los niños? Porque la cabeza radial no tiene la forma todavía, como decirle, la forma diferenciada entre la cabeza y el cuello del radio para evitar que se salga. Y entonces cuando se desarrolla eso, ya es difícil que llegue a haber esa luxación de la cabeza radial. Los ligamentos colaterales. Hablábamos de lo que es el ligamento colateral medial y el ligamento colateral lateral. Estos dos ligamentos, o sea, estos dos ligamentos tienen sus haces que van a venir desde el epicóndilo. En este caso, el ligamento colateral medial viene desde el epicóndilo medial, ¿verdad?, hacia el cúbito, pero el ligamento colateral lateral, o algunos libros lo llaman ligamento colateral radial porque está del lado del radio, pero nunca olviden que se inserta también en el cúbito. Recuerden que el cúbito se articula con el húmero y hace flexoextensión. Y estos dos ligamentos hacen una estabilidad de esta articulación, de este movimiento en específico, como dice aquí. Ellos estabilizan a que el codo se mueva sagitalmente, a que haya una flexoextensión. Y ellos evitan a que el cúbito ustedes lo lleven en lateral o medial. Es decir, desde el codo ustedes no pueden hacer abducción y aducción. ¿Por qué? Porque existen esos ligamentos que impiden que tú te lleves el cúbito hacia afuera o hacia adentro. Igual como sucede en la rodilla. Tú la tibia no te la puedes llevar hacia adentro y hacia afuera porque existen unos ligamentos colaterales que lo vamos a ver en su momento. Evita eso específicamente. Está entonces el ligamento colateral medial, ¿verdad?, con sus haces posterior, medio y anterior que se inserta en la parte de la apófisis coronoide. Este ligamento colateral medial, ténganlo en mente, porque es el que se lesiona en los pitchers cuando se les hace una intervención de tomillón, que la vamos a ver más tarde. Entonces el ligamento colateral del radio o radial o lateral, fíjense que es lateral pero se está insertando en el cúbito, no se inserta en el radio. Entonces tenemos la membrana interósea, ¿verdad?, que tiene sus haces también y lo que ayudan es a que se mantengan unidos el cúbito y el radio. De tal manera que las fuerzas, ¿verdad?, el peso que uno tenga en la mano en ese momento, ese peso, esa fuerza,
pase al cúbito y a través de la membrana interosa pase al radio y luego al cúbito. Es decir, así como ustedes tienen el codo en flexión y se les coloca algo en la mano pesado y ustedes sienten el peso también en el codo, esa fuerza pasó a través de la membrana interósea, se la pasó el radio que se articula con el carpo al cúbito que se articula con el húmero. Ahí están las fuerzas pasando tanto adelante como, o sea, tanto proximal como hacia distal. Se mantienen ellos unidos. Los músculos que vamos a ver que son estabilizadores, ¿verdad? Músculos en el antebrazo que no hemos visto todavía, los supinadores, los epitrocleares, ¿verdad? Y los mismos epicondilios que se insertan desde aquí. El tríceps, por supuesto, un estabilizador posterior y anterior. Tenemos a dos músculos que vamos a ver el día de hoy, que son el bíceps braquial insertándose en la tuberosidad bicipital del radio y el braquial anterior insertándose en la apófisis coronoides. Entonces, de acuerdo a eso, ¿verdad? Ustedes ya saben que se examina el codo del paciente, ¿verdad? Los ligamentos colaterales. Si queremos saber si están bien o no, bueno, sencillamente quiero ver si está bien el colateral medial, lo pruebo llevando el cúbito hacia afuera, estabilizo el húmero y llevo el cúbito hacia afuera. Esto no debería suceder, o sea, el cúbito no se debería mover si el ligamento está bien, pero si está roto, el cúbito se va. Igualmente, si quiero probar el ligamento colateral lateral, me llevo el radio hacia adentro, por supuesto en extensión, y si está lesionado, entonces quiere decir que, si cede el radio, quiere decir que hay una lesión. Ahorita vamos a ver un videito de una lesión probando, haciendo esta maniobra y como se ve en rayos X, cómo se prueba el cúbito. Entonces, bueno, aquí tenemos un poquito de la membrana interósea que cuando ella se rompe es lo que se llama la lesión de Exilo-Presti y desestabiliza completamente lo que es el antebrazo. Entonces aquí tenemos este dibujito, lo enseño para recordar que el cúbito y el radio, ellos deben tener esa concavidad anterior. Es decir, si tú los ves de lado, ellos deben tener esa concavidad anterior de tal manera que cuando yo hago la pronación, el radio se monta encima del cúbito y los dos encajen. Si no, no se va a poder, pues. Hablábamos de la pronosupinación, ¿verdad? Algunas cositas más. Como les había dicho, el pulgar siempre está hacia afuera con el radio, ¿verdad? Y la pronosupinación implica los movimientos de la articulación radiocubital proximal y radiocubital distal. Con la radiocubital distal la vamos a ver mejor cuando veamos la semana que viene la clase de muñeca. La pronosupinación siempre se debe examinar, ver los rangos articulares de la pronosupinación con el codo en flexión pegado al tórax. Porque fíjense que cuando el codo se despega del tórax, yo puedo ayudar en este caso a la botella a que rote más.
Entonces, ahora vamos a ver lo que son los músculos, ¿verdad? Vamos a ver que el brazo, contrario al antebrazo, el brazo un poquito más fácil. Primero porque son dos compartimientos. Es uno anterior y otro posterior. Y segundo, solamente son 4 músculos. Uno en el compartimiento posterior y 3 en el compartimiento anterior. En el antebrazo son 20 músculos que vamos a ver repartidos en los 3 compartimientos que componen el antebrazo. Entonces, como les he dicho ya, en el posgrado me hicieron aprender los músculos en latín y entonces, bueno, se los dejo aquí para los que quieren aprendérselo en latín. Entonces primero, ¿verdad? Vamos a ver el compartimiento anterior. El compartimiento anterior tenemos 3 músculos que están divididos en 2 planos. En un plano superficial tenemos al bíceps braquial, que es el primero que vamos a ver, y en un plano profundo tenemos a 2, al braquial anterior y al coracobraquial. El coracobraquial y el bíceps braquial lo vimos también en parte de lo que era la región axilar, así que no nos vamos a detener mucho con ellos. Y en el compartimiento posterior solamente tenemos al tríceps. Aquí abajo les coloco el cuadrito de siempre que por supuesto se deben aprender, ¿verdad? Su inserción proximal, la inserción distal, la inervación y la acción. Prácticamente casi nunca toco la acción y la inervación mientras estoy dando el músculo, porque cuando posteriormente hablo de los nervios del plexo braquial, se van a dar cuenta y se van a aprender automáticamente la inervación. Ya van a ver. Entonces, el bíceps braquial es un músculo, ¿verdad? Que está compuesto por 2 vientres musculares, 2 porciones o 2 cabezas, como le dicen algunos libros. A mí me gusta usar porción larga y porción corta. La porción larga va desde el tubérculo supraglenoideo. ¿Se acuerdan que aquí tenemos la glenoides y encima tenemos un tuyullo que se llama tuberosidad supraglenoidea y abajo tenemos otro tuyullo que se llama tuberosidad infraglenoidea? En la tuberosidad supraglenoidea decíamos que se inserta la porción larga del bíceps y en el tubérculo infraglenoideo se inserta la porción larga del tríceps. La porción larga del bíceps pasa dentro de la cápsula articular, después entre los 2 tubérculos, es decir, entre el troquín y troquíter, formándose el canal bicipital del húmero. El canal bicipital del húmero y le hace un techo, pues, entre las 2 tuberosidades se hace un techo que es el ligamento transverso del húmero. La porción larga del bíceps, ¿verdad? Luego se une a su porción corta. La porción corta se inserta, es uno de los músculos que se inserta en la apófisis coracoides, de la escápula. En la apófisis coracoides de la escápula se insertan 3 músculos: el pectoral menor, el coracobraquial y la porción corta del bíceps. La porción corta del bíceps junto con el coracobraquial forman un tendón unido que se le llama tendón conjunto. Con el pectoral menor no, porque el pectoral menor tiene otra dirección de fibra. Las fibras van hacia el tórax. Todas estas 2 porciones se unen, ¿verdad? Se unen a nivel distal y terminan insertándose en el radio, en la tuberosidad bicipital del radio. Una de las cosas, ¿verdad?, que tienen que saber que este músculo es biarticular. Normalmente los músculos son uniarticulares porque pasan a través de una sola articulación, pero hay músculos que pasan a través de 2 articulaciones y los vamos a ir enumerando a medida que vamos avanzando en el cuerpo, en el miembro superior y en el miembro inferior. ¿Cuáles son esos músculos biarticulares? Bueno, uno de ellos es el bíceps, porque está pasando a través de la articulación del hombro y a través de la articulación del codo. Fíjense que él pasa a través del brazo, pero en ningún momento se inserta en el húmero.
viene desde la escápula hasta el radio, ¿no? Entonces pasa a través de las dos articulaciones. Entonces aquí lo vemos descrito. Porción larga y porción corta. Fíjense, la porción larga, el tubérculo supraglenoideo, pasa a través de la cabeza humeral en el canal bicipital, ¿verdad? Ligamento transverso. Y desciende. Aquí recordando los músculos que se insertan en el canal bicipital. De medial a lateral vamos con el redondo mayor, el dorsal ancho y el pectoral mayor. Ese es el braquial anterior, que es más profundo, y entonces el bíceps aquí está buscando la tuberosidad bicipital del radio. Porción corta de la apófisis coracoides. Ahí está el pectoral menor. Hacia igualmente la tuberosidad bicipital del radio. Tiene una expansión aponeurótica que envuelve a los músculos epitrocleares. Entonces aquí están la diferenciación, está haciendo las relaciones anatómicas del bíceps. Fíjense que esto que ven aquí es el tabique intermuscular medial. Es un tabique que divide el compartimiento anterior del compartimiento posterior. Tabique intermuscular medial y tabique intermuscular lateral. Vamos a decir que impiden que los músculos se revuelvan uno con otro, que se revuelvan los anteriores con los posteriores. Entonces aquí está braquial anterior y coracobraquial en el plano profundo y en el plano superficial, el bíceps que estamos viendo en este momento. Ahí está su escapular, redondo mayor, dorsal ancho, pectoral menor, pectoral mayor, deltoides. Entonces el bíceps tiene funciones con el codo y con el hombro. Con el codo, él es flexor, pero solo hasta los 90 grados. Él es flexor hasta los 90 grados, pero el máximo flexor, el quien es flexor en verdad, es el braquial anterior. El bíceps solamente hasta los 90 grados. Su función principal es supinador. Fíjense cómo ahí está en pronación y entonces el bíceps lo que hace es desenrollar el radio. Fíjense que el radio se enrolla. El radio se monta encima del cúbito y en ese momento el bíceps se enrolla en el radio. Allí se queda enrollado y entonces cuando el bíceps se contrae, lo desenrolla. Ahí pronación, vamos a ver la pronación, se prona, se enrolla y entonces él se contrae y lo desenrolla. Las funciones con el hombro es más que todo de flexión, sobre todo la porción larga, ayuda en la flexión junto con la porción anterior del deltoides. Además que como veíamos la semana pasada, lo que es la porción larga del bíceps y del tríceps ayudan a mantener estable la cabeza del húmero. Son principales estabilizadores de la articulación glenohumeral. Porción larga del bíceps, porción larga del tríceps y por eso se insertan en el tubérculo supraglenoideo y tubérculo infraglenoideo respectivamente. Ahora, eso fue en el plano superficial. En el plano profundo tenemos dos músculos, el coracobraquial y el braquial anterior. El coracobraquial, ¿verdad? Es un músculo que va desde la apófisis coracoides hasta el borde medial del húmero.
Por eso se llama coracobraquial, porque va de la apófisis coracoide al borde medial del húmero hasta el brazo. Es el único músculo en todo el cuerpo humano que le sucede esto, que un nervio llegue y lo atraviese y continúe su camino. Un músculo puede llegar a un nervio puede llegar a un músculo, pero ahí se queda. Pero este músculo lo atraviesa y después sigue su camino. O sea, obviamente lo inerva y sigue su camino. Este nervio es el músculo cutáneo. Entonces, obviamente no se puede olvidar que está inervado por el músculo cutáneo. Entonces, ahí está, en tendón conjunto, con la porción corta del bíceps se inserta del coracobraquial hasta el borde medial del húmero. Por supuesto que ayuda en lo que es la aducción. Subescapular, redondo mayor, dorsal ancho, bíceps, pectoral menor. El otro músculo, ¿verdad?, que tenemos en el plano profundo es el braquial anterior, que como había dicho anteriormente, él es el que se encarga más que todo de lo que es la flexión del codo. Él se va a insertar en el cúbito y el bíceps se inserta en el radio. Entonces él va desde la cara anterior del húmero en su porción distal hasta la apófisis coracoides del húmero, apófisis coronoide del cúbito, perdón. Siempre que ustedes vean una rayos X de codo y hay fractura de la apófisis coronoide, eso es fijo que si ustedes están con un especialista les va a preguntar: ¿quién desplazó la apófisis coronoides? La respuesta es el braquial anterior, porque es el que se inserta allí. Entonces ahí están los sectus, que divide los compartimientos. Y entonces aquí está el braquial anterior, que de la cara anterior del húmero hasta la apófisis coracoides. Coronoides, perdón, siempre confundo coracoide y coronoide. Tabiques intermusculares, lateral y medial. Entonces aquí está el bíceps encima del braquial anterior. Los músculos epitrocleares lo veremos la semana que viene, y músculos epicondilios. Funciones del braquial, como les dije, más que todo la flexión completa del codo. Ayuda a estabilizarlo también desde anterior. Y a nivel posterior el tríceps, que es el que vamos a ver a continuación. El tríceps es el único músculo que está en el compartimiento posterior. Tiene tres porciones, como su nombre lo indica. Tiene una porción larga que se inserta del tubérculo infraglenoideo de la escápula, ¿verdad? Y tiene dos porciones cortas. Estas porciones cortas se llaman vasto lateral y vasto medial. Los dos vastos se insertan en el húmero rodeando a este conducto que se llama canal de torsión del húmero. Entonces el vasto lateral se inserta lateral y arriba del canal de torsión. En cambio el vasto medial, que es este que está aquí abajo, que no está cortado, el vasto lateral está cortado porque va de aquí a aquí.
está cortado ahí. Le forma como el techo al canal de torsión por donde va el nervio radial que lo vimos la semana pasada. El vasto medial, que es este, que no está cortado, entonces queda inferior y medial al canal de torsión. Todas sus fibras del tríceps, ¿verdad?, se unen y se insertan en el olecrano. Tabique intermuscular, ¿verdad? Entonces ahí están. Se ven que esto es el nervio radial, esto es el nervio cubital, que de hecho el nervio cubital no debería estar aquí porque él está un poco, él va en el compartimiento anterior, en el brazo. Y cuando ya estamos llegando a nivel distal es que él se hace posterior para pasar aquí en el canal epitrocleorocraneano que les dije temprano. Entonces están los dos bastos, bueno, en este caso el basto medial, basto lateral, basto medial ahí, basto lateral encima y lateral al canal de torsión. Y la porción larga que se inserta el tubérculo infraglenoideo. Entonces se van a fijar, ¿verdad?, que está, como les dije, el radio, el nervio radial, el nervio cubital, dorsal ancho, que se va dirigiendo hacia adelante. Redondo mayor, redondo menor, supraespinoso, infraespinoso. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije, verdad?, que entre los redondos se forma el triángulo de los redondos. Fíjense que yo agradezco estos videos porque son muy buenos para explicar, pero tienen un errorcito por aquí. Fíjense que este es el cuadrado húmero tricipital. ¿Recuerdan que el cuadrado húmero tricipital se formaba por arriba por el redondo menor, por debajo por el redondo mayor, que es este, hacia medial la porción larga del tríceps y hacia lateral el húmero, es este cuadrado? Por el cuadrado, recordemos que pasa el nervio axilar o circunflejo y la arteria humeral posterior, circunfleja posterior. Fíjense que aquí está pasando el radial y el radial no pasa por allí. El radial pasa por debajo del redondo mayor, no por aquí, por encima del redondo mayor. Pasa por debajo del redondo mayor en el triángulo húmero tricipital. Este es el cuadrado húmero tricipital, para que lo tengan en cuenta por ahí. Y ahí está el deltoides que los cubre. Entonces aquí vemos las funciones del tríceps, que prácticamente son en el codo de la extensión, encargan de la extensión del codo, junto con otro músculo que se llama conio, que lo vamos a ver en antebrazo, y la porción larga del tríceps se encarga de la extensión del hombro, ayuda en la extensión del hombro, y como ven ayuda a estabilizar la cabeza humeral, es decir, también es de los estabilizadores dinámicos del hombro.
Entonces, para repasar entonces lo que es los músculos del brazo. Fíjense, entonces tenemos compartimiento anterior, tratar de recordarlo, plano superficial, bíceps, porción corta, larga y corta del bíceps. Y en lo profundo tenemos al coracobraquial, fíjense como aquí está atravesado por el músculo cutáneo, y más hacia distal está el braquial anterior, posterior el tríceps. Entonces aquí está este videito como un repaso, compartimiento anterior, ¿verdad? Y compartimiento posterior. Tabiques intermusculares, lateral y medial, que son atravesados por el nervio cubital y el nervio radial. Eso no se le puede olvidar. Por el nervio radial, ya vamos a ver ahorita más adelante, el nervio radial pasa de lateral, pasa de posterior a anterior a través del tabique intermuscular lateral. Y el cubital pasa de anterior a posterior a través del tabique intermuscular medial. Ahí está, inserción del coracobraquial, braquial anterior, las dos porciones del bíceps. Uno al cúbito, otro al radio. A nivel posterior, las tres porciones del tríceps. Ahí está la arteria braquial anterior, perdón, arteria braquial, que ella va a ser satélite con el bíceps. Ustedes quieren buscar la arteria, buscan el bíceps. Y a nivel posterior, el tríceps. Con la arteria braquial profunda y el nervio radial que van pasando a través del canal de torsión. Cortes axiales de el brazo. Fíjense aquí como estoy viendo el brazo desde arriba. Fíjense que está la porción larga del bíceps que va pasando entre el troquín y el troquíter. Aquí vienen los vasos y el plexo braquial. Todo coracobraquial y porción corta del bíceps que van hacia el brazo. Entonces fíjense cómo se va cortando y les va diciendo bíceps braquial, coracobraquial, el húmero y el tríceps. Si cortamos más abajo y el paquete vasculonervioso, nos encontramos bíceps, braquial anterior y el tríceps. Entonces, vamos a ver ahora qué arterias y qué nervios manejamos en el brazo. Ya no es tan complicado la cosa porque ya prácticamente todo esto los hemos ido viendo, los vimos en el hombro y los vamos a ir viendo en el brazo. Igual cuando veamos antebrazo, vamos a seguir viendo el camino que llevan todos ellos. Fíjense, la humeral, ¿verdad? La humeral, ¿dónde la dejamos? ¿Dónde inicia la humeral? La humeral inicia donde termina la axilar, que es exactamente en el borde inferior del redondo mayor, aproximadamente a este nivel. Este nivel, fíjense que aquí están las circunflejas del húmero, que son ramas del axilar. Aquí comenzaría más o menos la humeral y entonces comienza con sus ramas. Primero tiene sus ramas musculares a cada uno de los músculos, ¿verdad? Que ya hemos visto varias veces. Tenemos una rama principal que es la humeral profunda o braquial profunda, que ella, junto con el nervio radial, rama terminal del plexo braquial, pasa a través del canal de torsión. Entonces, por eso ellos dos se encargan de la inervación y la irrigación respectivamente del tríceps braquial, que es el único músculo que está en el compartimiento posterior. También sale la arteria nutricia del húmero, que entra a nivel de la unión del tercio proximal con el tercio medio.
Igualmente tenemos las colaterales, que son colaterales mediales, colateral medial superior y colateral medial inferior, y que ellas van a formar un anillo de irrigación a nivel del codo. Fíjense aquí, tenemos un paciente en mi cuarto año del posgrado que tuvo una luxación de codo, ¿verdad? El paciente llegó solamente con la equimosis a nivel del codo. De hecho, o sea, ya estaba reducido la luxación. Pero la mano se empezó a poner blanca. Empezó a colocar blanca, pálida, vamos a decir. Dije blanca, no es el término. Pálida, y entonces empezamos a tomar pulso y no tenía pulso. Hablamos con cirugía general y cirugía general decía no, que eso es que el codo, eso es de ustedes, eso es el codo y eso es de ustedes. Ah, bueno, está bien, eso es de nosotros. Para nosotros había una lesión de la humeral cuando el paciente cayó, porque es que el paciente cayó de 4 metros de altura en un andamio. Se cayó y bueno, seguramente apoyó con el codo, apoyó con la mano, perdón, y el codo rotó, se luxó, tuvo lesión de los colaterales y tuvo lesión de la arteria. Entonces, bueno, me metí con el adjunto a operarlo, ¿verdad? Abrimos el codo y la sorpresita que nos encontramos. Ahí está. Como pueden ver, arteria braquial, vena. Fíjense como aquí está la arteria braquial palpitando en el codo. Si le queda alguna duda, ¿Cómo está palpitando aquí? O sea, se lesionó completamente y gracias a Dios el paciente tenía buenos tiempos de coagulación y se taponeó pues el cabo de la arteria y no siguió sangrando. Y por eso obviamente no tenía pulso hacia la mano. Y bueno, ahí sí llamamos a cirugía general que viniera a resolver. Entonces, bueno, se sacó injerto de la safena en el muslo y se colocó para conectar los dos cabos de la arteria braquial, esto a nivel del codo, y este nervio es el nervio mediano que siempre anda acompañando a la arteria braquial. Y bueno, el paciente recuperó su llenado capilar, pues su irrigación. Aquí está la rayo X del codo, una luxación posterior. Luego se fijó también con alambre. Por la luxación, porque estaba inestable, por lesión de los colaterales, se lujaba. Y entonces, bueno, lo fijamos con un statement. Entonces, bueno, vamos a ver, ya vimos los músculos, ¿verdad? Que están en el brazo. Ahora vamos a ver los nervios. Los nervios, vimos también la arteria. Y ahora vamos a ver los nervios. Repasamos el plexo braquial, es decir, las colaterales del plexo braquial, que decíamos que el tronco secundario posterior me da el radial y el axilar. El axilar ya se quedó en el deltoide. Recuerdan que él inerva el deltoides, en la región deltoidea. Nos queda el tronco secundario anteroexterno y anterointerno. El anteroexterno me va a dar el músculo cutáneo con la lateral del mediano. Y la anterointerna, ¿se acuerdan que se relaciona con un cubital? Que ven rayos y centellas cuando se golpean el codo, ¿verdad? Y la medial del mediano. Entonces nos quedan 4 nervios que vamos a ver en el brazo hoy. Músculo cutáneo, mediano, radial y cubital. Perdón, ¿sí? 4. Sí, 4. Ajá. Porque el quinto, que es el axilar, se quedó. Entonces, el músculo cutáneo es el principal nervio de esta región, de la región del brazo, porque él se va a encargar de la inervación de todos los músculos del compartimiento anterior. Si se les pregunta, recorrido del nervio músculo cutáneo, él se origina en el tronco secundario anterolateral del plexo braquial y pasa a través del coraco braquial, el cual atraviesa y de una vez inerva. Posteriormente queda en el compartimiento anterior del brazo entre el músculo del plano
superficial, que es el bíceps, y los dos del compartimiento profundo, quedando él como si fuera un sándwich, o sea, una tapa superior, una tapa inferior, y él queda en el medio. Entonces el músculo cutáneo después va dándole inervación a estos dos músculos que faltan. Al bíceps le va dando inervación y al braquial anterior. Es decir, que el músculo cutáneo me inerva todos los del compartimiento anterior: coracobraquial, bíceps braquial y braquial anterior. Cuando llega al codo, por su región lateral, se queda sin neuronas motoras. Y entonces en el antebrazo lo que hace es inervar de manera sensitiva. Por eso que se llama músculo cutáneo, porque en el brazo es motor y en el antebrazo es sensitivo. En el antebrazo inerva la piel lateral del antebrazo. La piel lateral del antebrazo se encarga el músculo cutáneo. El mediano por su parte, ¿verdad? Es un nervio que en el brazo no hace nada. No deja ninguna rama en el brazo, solamente lo que hace es acompañar a la arteria braquial profunda y al bíceps braquial. Es decir, ellos son tres satélites. Ellos se acompañan mutuamente. Lo que es el bíceps braquial, la arteria braquial profunda y el nervio mediano, ellos se acompañan. Donde está uno, está el otro. Cuando llega al antebrazo es que empieza a dar ramas, pero como no conocemos el antebrazo, no lo vamos a describir el día de hoy. El nervio cubital, ¿se acuerdan que les dije que él va también en el compartimiento anterior? Tampoco da ninguna rama en el brazo, pero cuando va llegando a nivel distal, atraviesa el tabique intermuscular medial y se dirige hacia posterior, pasando por el canal epitrócleo olecraniano, que es donde nos lo golpeamos y vemos rayos y centellas en el meñique y el anular. Después ya en el antebrazo es que da algunas ramas, pero no vamos a hablar de ellas hoy. Me gusta este dibujo que es del Hoppenfield de abordajes quirúrgicos, donde vemos en el brazo, fíjense cómo el nervio cubital viene anterior y al ir llegando al codo se hace posterior y pasa por el canal epitrócleo olecraniano. El radial es al contrario, él viene anterior y cuando va llegando, él viene posterior y cuando va llegando al codo atraviesa el tabique intermuscular lateral y se hace anterior aquí y pasa por delante del cóndilo lateral del húmero. Si nosotros percutimos aquí con el dedo en el canal epitrócleo olecraniano, podemos producir parestesia. El nervio radial, ese es uno de los nervios que más se preguntan en revista general, en revista médica. Se origina de el fascículo posterior del plexo braquial, atraviesa el triángulo húmero-tricipital, que les había dicho que había el error de que en el video estaba atravesando por aquí. Atraviesa el triángulo húmero-tricipital, cae en el canal de torsión, pasa pegadito al húmero donde se puede lesionar con fracturas de húmero a ese nivel. Se lleva una dirección de proximal a distal y de medial a lateral. Cuando llega a lateral, ¿verdad? Y va llegando al final en el codo, al final del brazo, atraviesa el tabique intermuscular lateral y se hace anterior. Fijémonos aquí donde viene apareciendo. Este es el nervio radial. Viene apareciendo aquí y en el codo da sus dos ramas terminales. Una rama cutáneo superficial sensitiva y una rama profunda que se llama interósea posterior, que va a pasar a través de la arcada de Frost, que lo vamos a ver en la clase de antebrazo. Aquí está, pasando por la arcada de Frost y entonces inerva los músculos posteriores. El interóseo posterior, rama del radial. El interóseo anterior es rama del mediano, no se les olvide eso. Este es todo la inervación cutánea del radial. Se encarga de la cara posterior del brazo, del codo y del antebrazo. Y fíjense aquí cómo él viene pasando en el canal de torsión. Cuando pasa hacia adelante puede también lesionarse.
Aquí tengo en dos intervenciones que pude ver estas estructuras. Este es un paciente, ¿verdad?, que tenía un lipoma a nivel anterior del brazo. Este es el codo anterior, el pliegue del codo, pliegue del codo. Y fíjense, moviendo aquí el húmero, el músculo bíceps, se encuentra abajo el nervio músculo cutáneo, que como les dije pasa un sándwich. Entonces esto es braquial anterior y este es el bíceps. Igualmente en este videito, este es una paciente, ¿verdad?, que sí se le colocó, vamos a operar una lesión del bíceps, se le colocó isquemia, ¿verdad? Por eso casi no se ve sangre, no se ve nada de sangre, se ve pálido. Y este es un miembro superior izquierdo, para que se den cuenta. Entonces esto es el brazo, esto es codo aquí y antebrazo más abajo. Y para acá esto es el tórax, miembro superior izquierdo. Y bueno, entonces aquí vemos, fíjense, el bíceps. Déjame aquí. ¿No? Cómo Apriéteme aquí para. se mueve cuando se pronosupina el antebrazo. Con la supinación, ¿no? Hace la supinación. Aquí. Aquí de este lado se ve mejor el músculo. Debajo del bíceps, aquí vamos a encontrar el braquial anterior, que sería este. Sería este, y entre ellos dos, exacto, el señor músculo cutáneo. El músculo aquí está, cutáneo. Bien protegido, ¿no? Aquí el tendón bien. Igual aquí. Pienso que este sea el parte del mediano aquí que viene. Sí, nervio mediano. Bien. Gracias, doctor. Ahorita Listo. entonces se lo pido. El nervio cubital, como les dije al principio, él se puede llegar a comprimir en ese canal epitrocleorocraniano. Este es el libro Green de cirugía de la mano. En el canal epitrocleorocraniano hay un túnel donde él se puede comprimir, así como sucede con el nervio mediano en la muñeca, que es el síndrome de túnel carpiano. Se puede liberar. Aquí está el cubital en el codo en una operación y este es en otra operación. Entonces aquí vemos fractura de el epicóndilo medial, ¿verdad?, que se redujo con tornillos. Este es otro paciente, una paciente, perdón, que tuvo una fractura, avulsión del epicóndilo medial, es decir, casi lo mismo, ¿verdad? El ligamento colateral medial se lesionó y arrancó un pedacito de el húmero. Entonces lo fuimos a fijar con tornillos. ¿Se fijan? Aquí está fijado con un tornillo. Pero en la cirugía, aquí está la cirugía, aquí está la fractura y lo fijamos con el tornillo. Durante la cirugía, con el intensificador de imagen, hicimos la prueba que les dije, llevar el antebrazo, ¿verdad?, hacia medial y entonces ver cómo está lesionado. Fíjense, esto es húmero, ¿verdad? Esto es el húmero, radio y cúbito. Fíjense aquí, perdón. Fíjense cómo al llevarlo se va a abrir aquí el espacio. Se va a abrir el espacio porque está lesionado el ligamento colateral. Aquí se va a ver que se abre, ¿no? Ahí. Y otra vez. Ahí. Este es un paciente de 13 años, estaba creo que en una obra teatral y se cayó de la tarima. Y bueno, fíjense cómo tuvo esta deformidad en el codo por una fractura supracondilia. Así como llegó, así como nos llegó, así lo vestimos y así lo metimos en quirófano para que no tuviera el trauma de estarlo moviendo para acá y para allá. Y bueno, hicimos la reducción del codo. Y también tuvo una fractura distal de radio. La fijamos con alambre. La fractura supracondilia, fíjense lo desplazada que estaba. Tuvimos que abrirlo.
no se pudo hacer solamente con intensificador de imagen, tuvimos que hacer un abordaje posterior del codo y llegamos a la parte distal del húmero y lo redujimos y le colocamos alambre. Este es otro paciente con una fractura supracondilia sin componente intraarticular y se le colocaron las placas, la placa medial, una placa medial y una lateral posterior. Fíjense aquí, este es el abordaje a nivel transtricipital y como se ve aquí el nervio cubital. De hecho, les quería hablar sobre todo los residentes trauma, sobre los abordajes, algunos abordajes de codo. Fijémonos que a nivel posterior, cuando vamos a operar un paciente, lo podemos acostar, podemos posicionar en decúbito lateral o en decúbito supino. En decúbito supino, pero con el codo flexionado, siempre con el codo flexionado. Entonces, normalmente se debe hacer una incisión que en vez de pasar cubital, que pase radial, porque cubital está el nervio cubital. Sin embargo, nosotros lo primero que debemos hacer es buscar el nervio cubital. Buscar el nervio cubital. Cuando llegamos a piel, tejido celular subcutáneo, lo primero que dice el libro es buscar el nervio cubital, que aquí lo tenemos. Es una operación de una fractura supracondilia. De otra, pues. Aquí está el nervio cubital. Un nervio bastante grueso que lleva neuronas para antebrazo y mano. Aquí está. Este es otro. O sea, cuando uno llega en este punto, ¿verdad? Cuando uno llega en este punto, tiene varias opciones que hacer con el tríceps para poder llegar al húmero. Entonces hay varios tipos de abordaje posterior. Entonces está el de Alonso James, que entonces agarramos y hacemos incisiones lateral y medial al tríceps y entonces lo movemos hacia lateral y medial y de ahí abordamos al húmero. Es decir, sin desinsertar el tríceps. Hay otro que es la tenotomía del tríceps, que es sencillamente cortar el tríceps, ¿verdad? Que es el de Campbell, y entonces llegamos al húmero igualmente. El otro, transtricipital, que fue el que hice con aquel paciente, ¿verdad? Abordamos transtricipital completo y vamos a decir, es como que algunas fibras quedaron hacia un lado y otras fibras quedaron hacia el otro y aquí a través de él llegamos al húmero. Y por último es la osteotomía de Chevron, que normalmente se usa cuando la fractura es intraarticular y necesitamos fijar todos esos fragmentos. Entonces marcamos el olecranon en su cara posterior, hacemos la osteotomía, ¿verdad? Y entonces llevamos el pedazo de olecranon con el tríceps hacia arriba, lo llevamos hacia arriba y entonces vamos a tener un buen abordaje, una buena visión. Fíjense que aquí está el pedazo de olecranon con el tríceps. Y entonces fíjense cómo estaba completamente fracturado este húmero. La tróclea, fíjense cómo está toda abierta aquí sagitalmente. Hasta aquí como se ve en el abordaje de Campbell y aquí como lo tenemos aquí. Este es otro paciente, ¿verdad? Que fuimos a hacer una exéresis de un lipoma en el codo, en la cara lateral del codo. Tenía el lipoma aquí. Lo retiramos. Y bueno, cuando lo retiramos nos encontramos a este señor en la cara lateral. ¿Quién será? El nervio radial. El nervio radial que viene del canal de torsión y se viene hacia adelante. ¿Qué músculo será este? Estamos hablando cara lateral. ¿Qué músculo estoy viendo por aquí? Bíceps braquial. Y hacia acá el braquio radial, pero de los músculos epicondilios que no vimos hoy, que está de los del antebrazo. Entre el bíceps y el braquial anterior es que se encuentra el nervio radial. Aquí está el señor lipoma. Este es el paciente en cuestión que estuve mostrando las fotos ahorita en el abordaje.
fíjense la fractura, todo como estaba, con minuta, ¿verdad? Varios fragmentos. ¿No? Fíjense cómo aquí, fíjense aquí la línea articular se descontinúa, continúa aquí. Quiere decir que había una fractura intraarticular. Estos son los cortes de las tomografías, los cortes axiales, los cortes sagitales y los cortes coronales. Y aquí está la reconstrucción en tercera dimensión. Y bueno, ahí fue que le hicimos la osteotomía de Chevron, la osteotomía del orécrano. Abrimos completo para poder fijar el húmero. Como les dije, una placa que va medial a nivel cubital y una placa a nivel radial que va lateral y posterior. Aquí estaba la planificación para ese paciente. Y bueno, aquí tienen entonces que obviamente la flexión nos las va a dar el braquial anterior con el músculo cutáneo a través del nervio musculocutáneo, la extensión del codo, el tríceps con el nervio radial, ¿verdad? Aquí está una paciente operada, pero no si no es desde mi autoría. Los supinadores, el bíceps braquial es el principal con el nervio musculocutáneo, ¿verdad? Y los pronadores son del antebrazo, que los vamos a ver la semana que viene. Así es que se deben sacar fotos cuando hacemos, esto para los residentes, cuando vamos a presentar un caso clínico y lo estamos probando la pronación y supinación. Vamos a colocarle un lápiz entre los dedos, paciente el codo en flexión de 90 grados y pegado al tórax, y con esto vemos los grados de pronación y supinación que tiene. Esto es sencillamente para hablarle un poquito de los reflejos, que los reflejos también se prueban, ¿verdad? Y que los reflejos son un estímulo, ¿verdad? Que va a producir una respuesta a nivel de la médula espinal. Cuando colocamos el martillito a nivel del ligamento rotuliano, ¿verdad? Eso le envía, eso hace que el músculo cuádriceps se estire. Y ese estiramiento, ¿verdad? Llega a la médula espinal y la médula espinal interpreta que están estirando mucho al músculo y se puede romper. Entonces, su respuesta es hacer una contracción. Y por eso que entonces cuando hacemos el golpecito en el tendón rotuliano, se levanta la tibia, hace una extensión de la tibia. Entonces, eso sucede también que nosotros podemos probar con el tendón del bíceps. El tendón del bíceps, colocando nuestro pulgar allí en el tendón del bíceps y golpeamos, y él va a responder con flexión del codo y estamos probando C5. Probamos C6 con el supinador y el tricipital con C7. Podemos encontrarnos, ¿verdad?, con un pitcher que pueda tener este tipo de lesiones, que es el codo de lanzador, que se lesiona, puede lesionarse tanto el epitrócleo como el epicóndilo por estrés, o sea, fracturas por estrés, tanto contraerse a nivel del codo, y entonces producen este tipo de fracturas, y que se pueden ver en muchos jóvenes, en muchos niños, cuando a veces el entrenamiento es mucho mayor de lo que él puede tolerar, y entonces el codo se puede lesionar. De un paciente pitcher que tuvimos en el hospital. En una resonancia nosotros podemos ver, fíjense, esto es un corte, imagínense, esto es un corte coronal del codo, el húmero, ¿verdad? El radio, la cabeza del radio, y esto es el cúbito. Fíjense, lesión del colateral lateral. Igualmente aquí, el colateral medial, la lesión. Igualmente aquí. También se pueden hacer ecos donde podemos ver lesiones del bíceps. Fíjense cómo aquí está el bíceps arriba. Esto sería el tejido celular subcutáneo, o sea, arriba la piel, tejido celular subcutáneo, bíceps que es superficial y profundo, que es el braquial anterior, que no tiene nada en este caso. Recordar
un poquito, siempre me gusta recordar en el codo a Tommy John. Que siempre se pregunta si la operación de Tommy John, a muchos creen que el cirujano se llamaba Tommy John y no es el cirujano, sino la primera persona a quien se le hizo, que fue un pitcher que tuvo la lesión del colateral medial y el médico de su organización de los Dodgers de Los Ángeles, Frank Jove, le explicó y le dijo: mira, para ayudarte, lo que hay es esta operación, que ya se las voy a explicar, y tú ves si te la permites hacer, pues, pero no te puedo dar seguridad porque nadie nunca la ha hecho. Y además tú eres un jugador profesional y eso. Entonces él le dijo: ¿y qué posibilidades tengo de mejorar? Bueno, no sabemos. Puede que tengas una posibilidad de 100 que funcione. Pero si no hacemos nada, la verdad es que no tiene ninguna posibilidad de mejorar. Y bueno, después de esa operación, habiendo él ganado 124 juegos, después de esa operación ganó 164 juegos más. Tommy John. Es el séptimo zurdo de todos los tiempos como quedó en las grandes ligas. Aquí está lo que se hace en esta operación. Es tomar un injerto del palmaris longus del antebrazo, el tendón palmaris longus del antebrazo, y con él reconstruir el colateral medial. Entonces aquí está roto el ligamento colateral medial y lo vamos a reconstruir con el palmaris longus que está en el antebrazo, el palmar largo. Aquí está el nervio cubital por detrás del epicóndilo medial. Aquí está el tendón del palmar largo. Se hace el abordaje a nivel medial del codo. Está el ligamento lesionado y lo vamos a sustituir con el tendón. Se hace una tunelización. Y bueno, hay algunos pitchers que han hecho hasta no hit no run con habiendo sido operado de la Tommy John, como Philly Humber. Será Humber. Y aquí vemos a Tommy John pichando. Y bueno, de verdad que muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me avisa. Aquí Joker, nuestro perro, comiendo una troclea y capitelum de una res. ¿Qué tal todo? ¿Tienen alguna duda, alguna preguntita por allí? Muchas gracias a ustedes por escuchar.